Hoy vamos a ver las 5 fuerzas económicas que debe resistir nuestro negocio. Es muy útil saber qué grado de presión debemos ser capaces de resistir cuando vamos a iniciar un emprendimiento. Esto es muy importante y deberíamos saberlo mucho antes de iniciar para evitar problemas una vez nos pongamos en marcha. Voy a poner como ejemplo restaurantes y cafeterías, pero es exactamente lo mismo para cualquier negocio de alimentos y bebidas. Para que se entienda claramente, lo voy a explicar de una manera muy gráfica y muy didáctica. Ya verás. Cuando un animal vive debajo del agua, necesita aguantar la presión que ejerce el agua sobre él. No es lo mismo que un animal viva a 2 metros por debajo del nivel del mar que a 20 metros de profundidad que a 200. La naturaleza ha diseñado los cuerpos de los animales marítimos para sobrevivir según la profundidad de su hábitat, y de esta manera aguantar la presión del agua según la profundidad a la que vivan. Si no, morirían aplastados por la fuerza de la presión hidroestática. Bien, pues cuando inauguramos un negocio, pongamos por ejemplo un restaurante, lo que estamos haciendo realmente es sumergir ese restaurante en una economía de la misma forma que un buzo se sumerge en el agua. Y de la misma manera que un buzo no puede bajar a cualquier profundidad, porque si no la presión del agua que ejerce sobre él lo dejaría inconsciente y moriría, nuestro negocio tampoco puede estar sumergido en cualquier economía, porque si la presión a la que es sometido es demasiado fuerte, acabará aplastado económicamente hablando. Creo que más o menos se ha entendido la idea, así que vamos a empezar a desvelar esas 5 fuerzas que presionan a nuestro negocio cuando lo iniciamos, sumergiéndolo en un sector económico. Empezamos con la primera fuerza, que es la fuerza de los competidores. La primera fuerza que va a ejercer presión sobre nuestro negocio es la más obvia, la más evidente, es la fuerza de nuestros competidores existentes. Los competidores existentes son los establecimientos que ofrecen un producto o servicio igual o muy parecido al nuestro. Cuantos más competidores haya y más poderosos sean, más presión tendremos que resistir nosotros. Por eso, cuando vayamos a iniciar un negocio, es importante hacer un pequeño estudio de la competencia para saber cuántos competidores hay y si son muy poderosos o no. Por ejemplo, si vamos a abrir una cafetería y resulta que en esa zona donde queremos ubicarla ya hay 7 cafeterías y además una de ellas es una franquicia. Quizá tendríamos que replantearnos otra ubicación, porque nuestra cafetería va a tener serios problemas para resistir la presión de la fuerza de los competidores existentes, que además han llegado antes que nosotros, por lo que ellos tienen una ventaja competitiva. Ellos ya han creado hábitos a los consumidores y nosotros aún no. Primero, sería un serio riesgo para nuestro negocio por el número de cafeterías que hay en esa zona. Seguramente el segmento de mercado no sería lo suficientemente grande para que todas las cafeterías pudiéramos sobrevivir y además, normalmente la última cafetería que se establece es la más débil. Y segundo, en este ejemplo, una de estas cafeterías es una franquicia. Esto es un detalle muy importante. No olvidemos que las franquicias suelen tener fuerza bruta, es decir, suelen tener precios más ajustados, más bajos, porque su proveedor vende a todas las cafeterías de esa franquicia, no a una sola. Por este motivo pueden tener precios más bajos, incluso con más margen de beneficio que nosotros. Y además las franquicias tienen una metodología de trabajo establecida. Su modelo de negocio es calcado a los demás establecimientos de la misma franquicia. No empiezan desde cero como un pequeño negocio independiente. Por eso tienen mucha más fuerza bruta que un establecimiento normal y corriente.
Por tanto, hemos quedado que la primera fuerza que va a presionar nuestro negocio va a ser la fuerza de los competidores, tanto en número como en fuerza bruta. La segunda fuerza que va a ejercer presión sobre nuestro negocio de alimentos y bebidas va a ser la fuerza de los nuevos competidores. Los nuevos competidores son los competidores que aún no están, que todavía no existen, pero irán surgiendo a medida que vaya pasando el tiempo. Es muy típico de los emprendedores principiantes ignorar lo que no se ve y todo lo que no se puede tocar, porque sencillamente aún no existe. Y después, poco a poco, con el paso del tiempo, vienen los grandes problemas. Surgen competidores nuevos y nos hacen la vida imposible. Aquí lo que tenemos que hacer es estimar la dificultad que hay en tener un negocio como el nuestro en la zona donde estamos. Es decir, tenemos que estimar la dificultad que van a tener los aspirantes para iniciar los negocios que de momento aún no han nacido. Si tenemos un bar-restaurante, ¿es difícil montar un bar-restaurante similar al nuestro en la misma zona? ¿Tenemos una antigüedad suficiente como para haber creado hábitos de consumo a nuestros clientes? Y que no nos abandonen por un competidor emergente. ¿Hay muchas barreras burocráticas para abrir un bar-restaurante como el nuestro? La salida de humos, el aislamiento acústico, etc. Todo eso. ¿Qué pasaría si alguien inicia un negocio donde estamos nosotros con un bar-restaurante similar al nuestro en la misma zona y pone unos precios más bajos? ¿Qué pasaría? ¿Seremos capaces de resistir esa presión de los nuevos competidores que aún no existen, pero existirán? ¿Estamos entrenados y preparados para resistir esta presión que ejercerán los nuevos competidores cuando surjan? Hay que valorar todo esto porque es una presión que va a tener que resistir nuestro negocio, porque los mercados no son estáticos, los mercados son evolutivos. La tercera fuerza que va a presionar a nuestro negocio es la fuerza de los proveedores. Cuantos más posibles proveedores tengamos para comprar las mismas materias primas, más poder tenemos nosotros sobre ellos, porque podemos comprar a otro proveedor diferente si el proveedor que tenemos se pasa de listo con nosotros. De la misma manera, cuanto más pequeño sea nuestro establecimiento, menos poder tendremos nosotros para negociar con ellos. Por ejemplo, a mí me pasó en mis propias carnes. Mi principal proveedor no me quiso prestar unas mesas y unas sillas un fin de semana cuando se estaban celebrando las fiestas del barrio. La asociación del barrio, como cada año, montó un escenario, había música, algunos espectáculos y cosas por el estilo al aire libre, con las calles cortadas al tráfico. Llamé a mi proveedor por teléfono de una forma muy inocente y le dije: oye, déjame unas sillas y unas mesas este fin de semana que se están celebrando las fiestas del barrio, porque si pongo mesas y sillas en medio de la calle voy a vender muchísimo más y el lunes te lo devuelvo todo. Me refiero a esas sillas y mesas de plástico con publicidad impresa. Los proveedores siempre tienen mobiliario publicitario, incluso a veces lo regalan. Pues no hubo forma, no hubo manera alguna. Y yo en ese momento no entendía por qué no me querían prestar unas mesas y unas sillas, si iba a vender muchísimo más de lo que me estaba vendiendo ese mismo proveedor. Pues el por qué no lo entendí hasta años después, cuando estudié marketing y creación de negocios. Ese proveedor era el representante de la marca oficial de la cerveza que más se consume en esa zona. Es imprescindible tener esa marca, porque si no tienes esa marca, ya puedes cerrar el negocio porque los clientes no van a entrar. Por tanto, resumiendo, el proveedor era muy poderoso.
Además, yo era un pequeño negocio independiente. Yo para ellos era un grano de arena en medio de una playa. Por lo que al final tuve que llamar a una empresa para alquilar unas mesas y unas sillas porque mi proveedor no le dio la gana de molestarse en prestármelas. Yo en ese momento no lo sabía, pero lo que estaba pasando es que mi cafetería estaba sometida a la presión de la fuerza de los proveedores. Cuantos menos proveedores tenemos y más poderosos son, menos poder de negociación tenemos nosotros, ¿entiendes? Si ese proveedor no hubiese sido tan importante, o yo hubiese pertenecido a una cadena de cafeterías, o yo hubiese sido alguien importante para ellos, me hubieran traído las mesas, me hubieran traído las sillas, y me hubieran barrido y fregado el suelo si hace falta. Pero yo era una pequeña cafetería independiente, y ellos un proveedor muy importante. Por tanto, yo no tenía ningún poder de negociación con ellos, ni para que me hicieran favores, ni para negociar precios, ni para nada. Creo que ha quedado bastante claro lo que es la presión que ejerce la fuerza de los proveedores sobre nuestro negocio. La presión que ejerce la fuerza de los sustitutivos es otro punto de esos que los emprendedores principiantes no tienen en cuenta, porque es algo que no suele verse con facilidad, pero es algo fundamental. Los sustitutivos son negocios que no tienen nada que ver con nosotros, pero lo que hacen es satisfacer las mismas necesidades que satisfacemos nosotros a nuestros clientes. Por ejemplo, si tenemos un restaurante pizzería, muchas veces nuestros potenciales clientes, antes de venir a nuestro establecimiento, hablan entre ellos y se preguntan: ¿qué hacemos hoy? ¿Vamos al restaurante y nos comemos una buena pizza o vamos al cine? El cine es un producto-servicio sustitutivo que ejerce una presión enorme a los restaurantes. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque al ser de un sector tan diferente a la restauración, pasa como inadvertido. Según el perfil de cliente que tengamos, nos afectará más o nos afectará menos. Pero el cine es un producto-servicio que puede sustituir perfectamente a nuestro restaurante. Y de hecho lo hace más frecuentemente de lo que te imaginas. O la discoteca es otro producto o servicio sustitutivo que quita clientes a los restaurantes. Si el nivel adquisitivo del cliente no es alto, o van al restaurante o van a la discoteca, pero no a los dos sitios. Y normalmente el perfil del cliente que va a una discoteca suele ser una persona joven que no le sobra el dinero. Por tanto, excepciones aparte, o van a un sitio o van a otro. O si nuestro restaurante no hace reparto, otro producto o servicio sustitutivo es pedir comida a domicilio. Esto lo notan mucho los restaurantes que no tienen un servicio de reparto. Cada vez que hay un partido de fútbol importante, los restaurantes tienen una bajada de ingresos, porque sus clientes han sustituido ir al restaurante por quedarse en casa viendo el partido de fútbol, pidiendo comida por teléfono, o como mucho van a un bar que tiene la pantalla gigante para ver los partidos. Y el restaurante y el fútbol supuestamente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Resumiendo, los sustitutivos son establecimientos que tienen la capacidad de quitarnos los clientes porque ofrecen unos productos o unos servicios que satisfacen las necesidades de nuestros mismos clientes. Bien, pues pasemos a la quinta y última fuerza económica que tiene que soportar nuestro negocio una vez esté puesto en marcha. La quinta y última fuerza que debe soportar nuestro negocio es la fuerza de los clientes. Por una parte está el volumen de la clientela. Cuantos menos clientes tengamos, más poder tienen sobre nosotros.
Tenemos que tener un número de clientes suficientemente amplio para no depender de unos pocos. Esto es un problema muy típico de los restaurantes con clientes de un nivel adquisitivo muy alto. Y por otra parte está lo que se llama la sofisticación de mercado. Esto ya lo comenté en otra ocasión. La sofisticación de mercado es la capacidad que tiene el cliente para saber cómo funciona nuestro negocio, qué es lo que vendemos y cómo lo vendemos. Hoy en día el cliente tiene mucho más poder para ejercer fuerza sobre nuestro negocio que 20 años atrás, porque ahora por Internet puede detectar rápidamente nuestros competidores que ofrecen lo mismo que nosotros a precios más bajos. Bueno, pues esto es lo que te quería comentar, porque a veces queremos iniciar un negocio sumergiéndolo en una economía, en un sector económico, sin calcular la resistencia que seremos capaces de soportar y sin ser conscientes de que vamos a sufrir una enorme presión por estas 5 fuerzas: competidores, nuevos competidores, proveedores, sustitutivos y clientes. No debemos de tener miedo, es algo normal, pero tenemos que saber que debemos prepararnos a conciencia para resistir todas estas presiones económicas a las que vamos a estar sometidos inevitablemente. Espero que todo esto te haya sido útil. Mi nombre es Juan Carlos Llavería y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!